El Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Vamos a buscar Hechos 26, por favor. Hechos 26. Vamos con la gracia y poder de Dios en el Espíritu, predicar en estos domingos que me corresponde acerca del arrepentimiento, que es esencial para la salvación, ¿no? Estamos hablando de que Jesús salva, ¿no? Hemos hablado del pecado, hemos hablado varios domingos sobre el Señor, nos ha permitido predicar sobre eso, varios domingos. Ahora vamos a trabajar el tema del arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento es un tema que todo creyente debe de vivir todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te alabamos y te adoramos, Señor, y reconocemos de que tú eres nuestro buen Dios. Ante ti estamos en esta mañana para pedirte que tú hables a mi vida y a la vida de cada uno de tus hijos. Que la unción de tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros, Señor, y tú estés, Señor, acá en nuestras vidas para, por medio de tu unción, hacernos entender tu palabra. Dice así la palabra de Dios, Hechos 26, 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tomen, amados hermanos. La palabra arrepentimiento como tal en el Nuevo Testamento hay 22 veces, ¿no? Parece que no tiene en números mucho, pero en realidad cuando uno comienza a estudiar o a escarbar la palabra de Dios, a escudriñar en ella, vamos a encontrarnos no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, que por lo general se volvieron a Dios, es decir, se volvieron a Dios, ¿no? Es decir, en estos días, la iglesia de San Juan va a hacer un campamento de jóvenes, y es volviendo a ti, creo que es. Y nuestra iglesia a nivel nacional, la convención en febrero también es volviendo a Dios, ¿no? Es decir, ¿por qué, no? ¿Qué está pasando, no? El mundo está como está por causa de sus pecados, pero Dios ha puesto a su iglesia como sal y luz. Sal para, a través del Evangelio, la corrupción que causa el pecado se detenga, ¿no? Y aún si es posible retroceda y mucha gente se convierta a Dios. Y luz, porque el mundo vive en las tinieblas, ¿no? Y necesita que alguien le alumbre. Y esa luz es Jesucristo, que también nos ha hecho a nosotros luminarias también, para que a través de nosotros podamos influenciar en el mundo y las vidas se salven y se conviertan. Por lo tanto, la iglesia está cada vez perdiendo más autoridad y presencia en este mundo por causa de nosotros, ¿no? De nosotros, la iglesia, que no estamos viviendo en la dimensión que Dios nos demanda en su palabra, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchos a veces están en la fe y no entienden qué es la salvación. O si alguien le pregunta, que le explique cuándo fue convertido, cuándo se convirtió, cuándo Dios lo salvó, muchas veces van a decir y van a encontrar que no se acuerdan o sencillamente el día que pasaron adelante, ¿no? Y muchos realmente ese día no fueron convertidos, no fueron salvados, sino que sencillamente hicieron una decisión por Cristo porque no entendieron su condición de pecado, porque uno para ser salvo tiene que arrepentirse de sus pecados, es decir, de la condición en la cual uno vive. Entonces, y es uno de los temas que últimamente se está trabajando
en algunos, dentro de la iglesia evangélica, un sector de la iglesia evangélica, está trabajando bastante este tema, ¿no? De hacer entender la salvación. Porque esa famosa de las 4 leyes para que tú te salves, en realidad no se puede resumir en tan pocas palabras toda la palabra de Dios, ¿no? En Cristo te ama, estás en pecado, ya me he olvidado, pero son 4 puntos que se hablan y mucha gente en base a eso, muchos han tomado su decisión y piensan que ese día son salvos y su vida no ha sido cambiada ni transformada por Dios. No ha habido un cambio, no ha habido una transformación, no ha habido realmente frutos dignos de arrepentimiento, pero muchos consideran que son cristianos, ¿no? Viven una vida de pecado y a veces piensan que el pecado no es hacer cosas malas y no hacen según ellos cosas malas, pero a veces, por ejemplo, la mentira es parte de su vida. Otro, la ira, no se contienen, ¿no? Son iracundos y por lo tanto no tienen dominio propio, el Espíritu Santo no tiene control de sus vidas. Y cada uno sabe su condición, ¿no? Esta prédica, el arrepentimiento teóricamente es para el mundo, pero no es para todos, nomás, es para todos nosotros, es para nosotros. Primeramente, Dios quiere trabajar con nuestras vidas y demostrarnos a nosotros cuán necesitados estamos de arrepentirnos todos los días de nuestra vida, ¿no? Todos los días de nuestra vida hay cosas que a veces hacemos en pensamiento o en obra y que pecamos contra Dios. Son pocos los creyentes que van creciendo en la fe y al crecer en la fe van teniendo cada vez menos pecados, ¿no? Menos faltas en sus vidas, ¿no? Si tú y yo, por ejemplo, no leemos la palabra de Dios continuamente, todos los días, no meditamos en ella, no oramos todos los días, no oramos y buscamos el rostro de Dios todos los días, definitivamente estamos mal. Ya dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por ejemplo, orar es fundamental para todo cristiano. Estudiar la palabra de Dios es fundamental y ambas cosas son buenas. Y si tú no lo haces, ya es pecado. ¿Y por qué? Porque hay una demanda de Dios que nos ordena Él a que lo busquemos, a que tengamos comunión con Él, a que nos acerquemos a Él y que dependamos de Él. Ahora, la fe y el arrepentimiento son fundamentales para la vida espiritual del hombre. La fe y el arrepentimiento para salvación y también la fe que después tenemos que desarrollar y, como he dicho, el arrepentimiento continuo. No es que tú te arrepientes el día que te convertiste y después no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Si tienes ese concepto, estás mal, estamos mal. La palabra arrepentimiento significa metanoia. Meta es después, nous, mente, después ¿de qué? Después de pensar, después de meditar, después de reflexionar, tomo una decisión, ¿no? De mi condición en la cual me encuentro, de la condición, y me doy cuenta que, por ejemplo, cuando leo la palabra y comienzo, o alguien me predica la palabra, y yo la entiendo y la comprendo, y me doy cuenta que mi posición no es correcta delante de Dios, ¿qué necesito? Cambiar mi posición, cambiar mi manera de vivir, mi estilo de vida, ¿no? Necesito cambiar totalmente, contundentemente. No hay forma, amado hermano. Dios no va a negociar con nosotros en ese aspecto. Dios es verdad, es misericordioso, lento para la ira y pronto en misericordia, ¿no? Así que el arrepentimiento nunca está fuera de tiempo. Nosotros tenemos que usarlo permanentemente, ¿no? Por ejemplo, si tú eres alguien que trabaja y eres experto en los sistemas, tienes que trabajar con una computadora o con un ordenador, como les llaman algunos, ¿no? Si no, no puedes trabajar, ¿no? El día de hoy hay muchas personas que ya no van a trabajar a las empresas, sino que en sus casas nada más trabajan. ¿Por qué? Porque tienen un ordenador o computadora o el sistema que tiene y de ahí hacen todo su trabajo, ¿no? Es fundamental. Entonces no puede haber salvación, no puede haber conversión si no hay realmente arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento es como la Iglesia Católica
hasta hace poco creo que planteaba el purgatorio, ¿no? ¿Y para qué sirve el purgatorio? Para purgar nuestros pecados, dicen, ¿no? Para purgar nuestros pecados, mientras, para después que purgamos nuestros pecados, nos vamos al cielo, ¿no? Y para eso, ¿qué hacen? Permanentemente están purgando sus pecados a través de las misas, ¿no? Entonces la fe y el arrepentimiento son fundamentales, pero en el caso de nosotros, cuando nos arrepentimos, es como si nos estuviéramos purgando, ¿me entiende? Todos nuestros pecados. Es decir, la palabra de Dios tiene y el Espíritu Santo tienen tanto poder que hace posible que tú mismo te des cuenta cuáles son los pecados y tipos de pecados que tenemos para arrepentirnos de esos pecados, ¿no? Ahora, muchas veces confundimos el arrepentimiento con la tristeza, con el compungimiento, pero después volvemos a la misma condición. Entonces, Crisóstomo decía que la palabra de Dios y el Espíritu tienen poder para herir nuestra alma, golpearla, ¿no? ¿De qué? Para que nos demos cuenta de que estamos en pecado, pues, de que tenemos que arrepentirnos, ¿no? Son bienaventurados y felices aquellos que están más profundamente afectados por el pecado, aquellos que, por ejemplo, se dan cuenta de su condición de pecado o han llegado a un nivel de pecado tan alto que ellos mismos, el Espíritu Santo, les convence de pecado, justicia y juicio y se dan cuenta de su condición en que están buscando verdaderamente un arrepentimiento verdadero, sincero. No están ahí haciendo las cosas, sino que cada vez que ellos mismos, el Espíritu Santo le hace ver su condición. Ellos son más bienaventurados que aquellos que a veces, como nosotros, que consideramos que estamos bien y antes juzgamos a los demás por su condición en que están. No le damos la mano, no lo saludamos, decimos que somos hermanos, y si hemos tenido un problema con esa persona, ya le hemos sacado de nuestra lista ya. No, ya le hemos bloqueado, no, ya está bloqueado en WhatsApp, y en Twitter y en todo lo que invente, por si acaso ya está bloqueado, no quiero saber nada de esa persona. Así hay, lamentablemente, esa es la verdad. Si tú estás en esa condición, más feliz es esa persona que se acerca a ti y te busca y tú le das la espalda. Más feliz es esa persona para Dios, porque esa persona está arrepentida y está buscando realmente ser restaurado por Dios. Nadie es más, nadie es menos aquí. Todos valemos para Dios lo mismo, ¿me entiendes? Todos pasamos por la cruz de Cristo. Y por todos Dios ha pagado con el mismo precio. ¿La vida de quién? Con la vida de Cristo, con la sangre de su Hijo amado Jesucristo. ¿No? Nosotros podemos ver claramente, por medio del Espíritu Santo, moviéndose dentro de nosotros, ¿no? Así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice en el versículo, ¿no? El Espíritu de Dios comienza a moverse dentro de nosotros y comienza a causar turbulencia, comienza a causar agitación, comienza a causar ansiedad, desesperación, terror, lo que sea, con un propósito. ¿De qué? De que miremos todo lo que el pecado está haciendo con nosotros. ¿No? La gran bendición es de llorar, de derramar lágrimas delante de Dios. Si tú nunca has derramado lágrimas por tus pecados, preocúpate. No hay hombre, no hay mujer que cuando vea su condición de pecado no derrame lágrimas por su condición. En el Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Está diciendo que cuando tú y yo hay un verdadero arrepentimiento y hay lágrimas por ese arrepentimiento, lágrimas verdaderas que vienen producidas por el Espíritu Santo. Hay una redoma que es como, redoma es un recipiente de cuero, ¿no? Y que ahí el salmista está hablando en esa época, ¿no? Y ahí se echaba líquido.
en esa redoma está delante de Dios. Y si tú realmente, tú y yo nos hemos arrepentido, y cada vez que pecamos o nos damos cuenta de nuestra condición, se va llenando esa redoma. Pero si no te has arrepentido y es muy poca la lágrima, o no hay nada, sencillamente hay que preocuparse. Solamente puede ser una persona que intelectualmente ha sido convencido intelectualmente de que eres pecador. Tu alma y tu carne han tomado la decisión, tu alma, tus emociones, tu voluntad, tu intelecto, de arrepentirte, pero tu corazón no ha sido afectado por la palabra de Dios. El hombre interior no ha sido afectado. No ha habido eso que atraviesa la palabra de Dios como una espada de dos filos y nos hace ver la condición en que estamos. Por eso que Dios es un Dios que procura en su misericordia que nosotros nos arrepintamos. Cuanto más arrepentimiento y angustia de espíritu tengamos, primero en nuestra conversión, menos sentiremos después. Es decir, si tú y yo somos conscientes de lo que es pecado y el Espíritu Santo nos hace entender lo que es el pecado, cada vez que tú y yo intentemos pecar, ya no lo haremos, porque el Espíritu Santo estará contigo, porque Dios, al tú y yo estar convertidos, una de las cosas que nos va a estar permanentemente funcionando en nuestra mente, en nuestro corazón, es la palabra de Dios, ¿me entiendes? Es la palabra de Dios. Porque es el único que te puede, y el Espíritu Santo que viene y coge esa palabra, toma esa palabra, para convencerte a veces que eso es pecado. Nos convence, nos persuade, dice, esto es pecado. Y como tú estás sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, ya no pecas. ¿Me entiendes? Pero en cambio, si tú nunca lees la Biblia, o casi no la lees, vas a pecar, vamos a pecar, amado hermano. Por eso es tan normal, tan natural el día de hoy pecar, ver tanta violencia, es decir, trataba de meditar en los tiempos de Noé, ¿no? ¿Por qué Dios decidió desaparecer la humanidad, ¿no? Desaparecerla, totalmente. Y solo encontró a un hombre justo, a uno solo. Pero este hombre trabajó durante todo el tiempo que construyó el arca con su familia. Y esa familia le creyó a su esposo o a su padre o a su suegro lo que él decía. Y 8 se salvaron en el arca. Pero los demás, cada vez la maldad era más grande, ¿no? Pero mira, en el caso de Lot, Sodoma y Gomorra, Lot se separa de Abraham. Y en lugar de ser humilde, le dice a Abraham, no, tú escoge a Abraham y tú lo que me dejas, yo lo tomo. No, él decidió, por lo más fácil. Y al final terminó viviendo en Sodoma. Y aparentemente era un hombre de influencia, porque él se sentaba en las puertas, a la entrada de Sodoma. Ahí se sentaba la gente importante, la gente que daba consejos, que solucionaba los problemas. Pero llegó tanta la maldad, pero tanta la maldad, la depravación como el día de hoy, que nos estamos acercando a una velocidad increíble a los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que ya así ahora se ve, por ejemplo, manadas, ¿no? Las manadas, que son manadas, van a las tiendas, van 10, 20 adolescentes de Inglaterra, Estados Unidos, y se meten a las tiendas, y saquean las tiendas, y rompen todas las cosas, y si están las personas, los agreden. La policía viene y se los lleva. Solamente los pueden tener 24 horas. Porque ellos no pueden estar presos. Esas son las manadas, ¿no? Así fue en el caso de Lot. Vino una manada de gente depravada totalmente. Su mente, su corazón, todo, absolutamente todo. Vieron, oye, mira, eran ángeles, ¿no? Y se hicieron visibles. Querían tener relaciones sexuales, los hombres con esos ángeles. Eso es lo que querían ellos. Eso, claro, ahí está. Mire hasta dónde llegó la inmundicia. Hasta dónde el incesto. Es decir, hermano, lo que el día de hoy los hombres quieren, ¿no? Que se legalice, por ejemplo, que ya a los 14 años
ya no sea un tema. Hay en los países musulmanes a los 12, 13, 14 años se casan, hermano. Ya se casan. Es decir, una humanidad totalmente depravada, violenta, corrupta, inmoral. ¿Qué dijo Dios? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y la destruyó. Pero Dios no dijo como el caso de Noé, ya otra vez ya no voy a mandar este diluvio. No dijo nada. Sencillamente, ¿qué dejó ahí sentado en Génesis? Que si un grupo de personas o una sociedad se corrompe al nivel como se corrompió Sodoma, Dios puede desaparecerla. Cuando tú miras la historia universal, vas a encontrar, yo voy a la cultura nazca, por ejemplo, una cultura increíble, ¿no? Las líneas de Nazca. Es increíble, ¿no? Esas líneas están ahí en las pampas, pero ahora han descubierto más todavía, mucho más. Pero tú no encuentras los restos arqueológicos de Nazca. No hay. No hay. No hay. Si llegaron a ese nivel, cuando tú vuelas en la línea de Nazca, las líneas son perfectas, hermano. Es increíble lo que tú ves. Te quedas asombrado del desarrollo de esa cultura, como el día de hoy, amado hermano. La humanidad está en una gloria humana, no de Dios, sino humana, increíble. El desarrollo es inaudito, ¿no? ¿Quién puede pensar que hay unas supercomputadoras que tienen billones de información y han creado una estructura de tal manera que en cuestión de segundos lo que tú pides, te lo hacen? Es la inteligencia artificial. Esa es la inteligencia artificial, no es que está en el aire, no, son todo un sistema que se ha creado por el hombre. Pero ¿cómo está el hombre? Cada vez en mayor. ¿Por qué? Porque ya nosotros, como iglesia, a veces nos contagiamos de este mundo y nos volvemos parte de este mundo, inconscientemente o conscientemente. Cuando participamos, por ejemplo, algo simple, de las modas, ¿no? Ya llega el verano, ¿no? Y los hombres van a andar en short, sin bibirí y sin polo. Y las mujeres cada vez van a andar más desnudas, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? Yo personalmente a veces me preocupo, no se lo digo como pastor, ¿no? Cuando veo a alguien, a una mujer, ya pues mostrando todos los senos, ¿no? Y que a veces en esta condición viene aquí, a esta casa, a este lugar. ¿Qué estás mostrando tú? ¿Qué quieres mostrar? ¿Necesitas eso? ¿O la gracia de Dios? ¿Qué es lo que si no hay arrepentimiento, tú te guías por el mundo, ¿me entiendes? ¿Cómo se viste el mundo? ¿Qué el mundo hace? Ahí estás, voluntariamente. Ya no hay nadie que te viene y te exige, oye, vístete así, sácate cada vez más la ropa. No, a los hombres, a las mujeres. Ya es verdad, la sociedad dice la ideología de género. No, los niños, lo que pasa es que los niños tienen que decidir qué sexo son y ellos desde niños hay que enseñarles que ellos pueden definir su sexo. Esa es la ideología de género. Y lo están enseñando acá en el centro inicial, donde enarbolan a la mujer prácticamente el feminismo, ¿no? Está tomando, todo este hermano es fruto del feminismo, ¿no? Es decir, que la mujer se monte encima del hombre. Y el hombre, como es, el hombre es práctico, ¿no? El hombre, ya, tú haz lo que quieras. Pues. Y el hombre deja que la mujer haga lo que quiera. Eso pasa. Eso estamos viviendo el día de hoy. Y ahí meten el contrabando después de la ideología de género. Del centro inicial, hermano, ahí, 3, 4, 5 años. Ahí tú, si tú vas y tú conoces la palabra de Dios y lo que te dicen lo pasas por este cernidor. Si tú tienes una mente arrepentida, y esa mente arrepentida tiene la palabra de Dios, tiene la palabra, escucha bien, iglesia, cualquier cosa que te dice contrario a esta palabra, ahí funciona el arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Nous, metanoia. Antes yo pensaba así, pero ahora no. Esta persona está mal, eso está mal, ¿me entiende?
Es decir, metanoia es después de que la palabra de Dios te habla, te dice qué debes de hacer y te hace esa misma palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo te convence que eres pecador. También esa palabra tiene el poder para ir cambiando tu mente. Y que te cambia y te dice, eso es pecado, pero tú tienes que vivir de esta manera. El nuevo estilo de vida es, por ejemplo, la moda tiene que haber modestia, tiene que haber escrúpulo, tiene que haber vergüenza. Por eso que lo primero que Adán y Eva se dieron cuenta que habían salido de la gloria de Dios es que estaban desnudos. Alguien vino y dijo, oye, ¿estás desnudo? No, ellos se dieron cuenta. Ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Me entiende? Entonces, el arrepentimiento tiene que haber un resentimiento, no solamente por el pecado que en ese momento estamos cometiendo, sino por todos los demás pecados que a veces están en nuestra vida. A veces somos viejos y trabajamos con los pecados viejos para que se vayan, o los abstenemos, o hacemos todo lo posible para no pecar contra ellos. Somos nosotros, por si acaso. Pero viene otro pecado nuevo a nuestra vida. Entonces, Tertuliano, que fue uno de los padres de la iglesia, decía que él había nacido con el fin de arrepentirse. Es decir, él llegó a tener tanta convicción de pecado que decía, yo nací para arrepentirme. Es decir, él entendía y comprendía de que había tanta maldad en nosotros sin Cristo, que él decía que permanentemente él se estaba arrepintiendo. Y Tertuliano pues, es un padre de la iglesia. Cuando tú lees sus escritos teológicos, fueron los primeros, después de Pablo, de Juan, del apóstol Juan, salen los padres de la iglesia, y uno de ellos es Tertuliano. Y él decía eso, ¿no? Yo decía, si eso fuera mi baluarte, si eso fuera realmente mi pensamiento, ¿no? Y mi vida, muchas cosas de lo que hago ya no pecaría contra Dios. Si nosotros derramamos nuestra alma delante de Dios, derramamos nuestras lágrimas, amado hermano, no solamente por nosotros, sino por la condición de pecado. Por ejemplo, en Efesios 6:3 dice, ¿no? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Nosotros lo aplicamos y le decimos esto, ¿no? Tú no puedes llamar la atención a tu hijo con violencia, tienes que parar y tienes que calmarte y después ya, bueno, lo disciplina, lo castiga, o las cosas que lo da, hazlo con amor, hazlo con ternura, hazlo con principio. Pero no solamente es eso, amado hermano, en Efesios 6:3. ¿Cómo yo puedo provocar a ira? Si yo voy al capítulo 1, hemos leído, ¿no? Del 3:10 al 18, las 14 acusaciones que hace Dios a través de Pablo en el Antiguo Testamento, pero antes de eso, desde el 18, al 3:9, Pablo ha demostrado que todos somos pecadores y que todos estamos bajo la ira de Dios. ¿Qué significa también provocar a ira a mi hijo, por ejemplo? Si yo soy padre y no cumplo mi rol de padre o de madre, no lo hago como dice la palabra de Dios, no atiendo a mis hijos, no tengo tiempo para ellos, tengo tiempo para todo, para trabajar, tengo 2, 3 trabajos, yo estoy provocando a ira a mi hijo. ¿Por qué? Porque lo estoy dejando que él tome sus propias decisiones, que el mundo le alimenta y él va a decidir conforme a sus propias decisiones. Como decía el jueves el hermano Ronald, que él tiene compañero de trabajo y que dice, oye, ¿tu hija qué edad tiene? Es adolescente. Ah, sí, la tengo que llevar a una fiesta. ¿A qué hora la recojo? A las 4 de la mañana. Mi hija es una bandida, decía, ¿no? Decía ahí el hermano Ronald, ¿no? El día jueves predicando sobre la familia. Por ejemplo, eso es provocar a ira a vuestros hijos. ¿Por qué? Porque tú le estás entregando ¿a qué? A que él sea que ella tome sus propias decisiones, haga lo que quiera. Tú no le pones principios, no le pones normas, no le hablas las reglas que tiene que ver. Eso también es provocar a ira. Porque toda persona que vive en el pecado está bajo la ira de Dios.
Toda persona salva que se ha arrepentido y que Dios la ha convertido está bajo la misericordia de Dios. Por eso nosotros somos, se supone que nosotros somos hijos de misericordia. O el pecado se ahoga en el poder de Dios o el alma arde. Es decir, el único que puede apagar el pecado es Dios, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, que nos va a llevar a arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de vivir. Hermano, arrepentirse no es un acto humano. Arrepentirse es un acto de Dios, que Dios en su gracia nos da. Pero Él no se cansa de hablarte, de decirte, si Él te está buscando. Vamos a Isaías 55. Verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Buscar a Jehová. Nosotros podemos buscar a Jehová, porque ya Él se ha acercado a nosotros. Si tú y yo somos salvos, si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo tenemos comunión con Dios o la hemos perdido, busquemos a Jehová y volvamos a arrepentirnos como Dios hizo con el hijo pródigo. ¿Qué hizo Dios con el hijo pródigo? Dice la palabra, y volvió en sí. ¿Quién le hizo volver en sí? El Espíritu de Dios lo convenció de pecado, de justicia y juicio. Lo hizo volver y se dio cuenta y dice, cuando él se miró a sí mismo, dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Lo hizo ver la condición de pecado en que estaba. Nadie vino y lo acusó. No, él conocía la palabra. Él sabía lo que era. Él era un hijo de Dios, pero quiso vivir perdidamente. Perdidamente, ¿me entiende? Y Dios le dejó. Pero había un padre que todos los días oraba por ese hijo. Ese padre que renunció y le permitió que hiciera esas cosas. Y muchas veces Dios nos permite hacer muchas cosas contra Él, ¿me entiende? Pecamos contra Dios de una manera deliberada o transgredimos contra Dios, sabiendo su palabra, conociendo su palabra, pecamos contra Dios. Y muchas veces Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, ahí la palabra es arrepentirse, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. El arrepentimiento, si somos sinceros, amado hermano, delante de Dios, es un trabajo de toda la vida. Y a veces, muchas veces, es un trabajo duro. Porque nosotros a veces trabajamos con nuestra alma y con nuestra carne, con nuestro cuerpo, en la carne, ¿me entiende? Para vencer el pecado. Sabemos todo lo que es y luchamos. Pero hay un divorcio total entre nuestra alma y cuerpo con el hombre interior. Porque el problema no está en el alma totalmente, el problema está en el corazón. En el corazón interior, en la conciencia. ¿Me entiende? Por eso que las lágrimas son húmedas. ¿Por qué son húmedas? Para esos corazones duros se humedecen con el poder de la palabra y son quebrantados con la palabra de Dios. Toda lágrima que cae producida por Dios cuando tú y yo lloramos por nuestro pecado,
ese corazón que se ha endurecido por causa del pecado se va ablandando. Se va ablandando, amado hermano. Las lágrimas son amargas. ¿Por qué son amargas? Porque el pecado nos trae amargura. Cuando vemos nuestra condición, vemos nuestra naturaleza pecadora, el pecado, amado hermano, vemos, porque el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo y la palabra nos hacen entender, vemos nuestra condición amarga delante de Dios, ¿me entiende? Entonces las lágrimas también son dulces, ¿no? ¿Cuándo? Cuando el dulce cantor de Israel, cuando nuestro Señor Jesucristo acepta Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, entienden que tú te has arrepentido, Él comienza a tomar control de nuestras vidas. No todo es llanto, quebranto, dolor, tristeza. Cuando hay un verdadero arrepentimiento también, de un momento a otro, llega esto tan importante, la dulzura de nuestro Dios. Pero a veces es duro llegar a eso. A veces todavía no renunciamos al orgullo. O tenemos por ahí agendas escondidas. Cuando alguien quiere buscar algo, ¿no? Si tú quieres ser un buen profesional de alto nivel, puedes tener capacidades, todo, pero tienes que esforzarte al máximo. Tienes que superar, ¿no? Y como a veces yo le digo a los adolescentes y a algunos jóvenes, que las universidades tienen dos currículos, ¿no? El currículo normal que dice qué cursos hay, ¿no? Que tienes que llevar. Hay especialistas de currículum que las universidades le piden, no, yo quiero que este estudiante tenga estas características, llame a un currículum. Esa persona experta, nosotros conocemos a un hermano que se llama Alemon Victor, ¿no? Él era, por ejemplo, especialista en currículum. Él era un genio, ¿no? Está bien, ¿no? Él él está predicando a los musulmanes, ¿no? Y él preparaba currícula. Entonces, un día estuve en un seminario evangélico de Lima, y ahí nos explicaron que hay dos currículos, no solamente uno. Ese es el primero. El segundo es el que vale, el currículum escondido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del currículum escondido? Formar el carácter del profesional. Tú dices, pero ¿por qué la uni es así, no? ¿Por qué la uni tiene esta característica? ¿Por qué la uni, los profesores son así, ¿no? Y hablan un montón la gente que no sabe comienza a criticar, dice, no, está mal eso. Pero tú mira a la gran mayoría de los profesionales que salen de la uni, tienen un nivel. Solamente, ¿dónde estás tú? A la uni, al mismo lo contratan, si tiene un posgrado. ¿Por qué? Porque han podido pasar, porque a veces llega el fin del semestre, ¿no? Del semestre de la universidad, y todos los cursos, si estás llevando 7, 6, 4, 8, 10 cursos, todos te mandan, no te mandan asignaciones, te mandan trabajo, y a veces trabajo de investigación cada uno. Y lo único que te queda a ti es amanecerte casi todos esos días, duermes 2, 3 horas, nada más. ¿Pero por qué? Dice, ¿por qué son abusivos? No puede ser. Hay momentos en los trabajos en que tú no te vas a poder ni ir a dormir, ¿me entiendes? Porque de ti depende el futuro de esa empresa. ¿Cuánto más, amado hermano? Hay momentos en que Dios nos va a llevar, ¿me entiende?, a una condición que no vamos a poder ni dormir ni descansar, porque Él quiere que haya un verdadero y auténtico arrepentimiento en nuestras vidas. Tú dices, ya renuncié a este pecado, ya no hay, y de ahí te levantas y sale otro pecado. Otro pecado que según tú no era, pero nuestro Dios, por medio de ese Espíritu y su palabra, la unción del Espíritu está en ti, la unción del Espíritu está en ti, comienza a mostrarnos que hay otro tipo de pecado, ¿no? Es decir, eres fornicario, eres adúltero,
Y Dios comienza a trabajar con eso. Ya esa parte ya está vencida. Pero por ahí el Señor te saca ahora que eres mentiroso. Pero yo no he mentido, ¿no? Y Él te demuestra que sí has mentido. ¿Me entiendes? Y así va, y va saliendo otro y otro y otro. ¿Hasta qué? Hasta que no haya ya en ti esos pecados. Y tú comienzas a experimentar lo que decíamos, la paz de Dios. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Es fácil decir el texto, ¿no? Pero para llegar a ese nivel, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, que su mente es una mente arrepentida. Su mente ahora está pensando como Dios quiere que piense, porque se ha llenado de la palabra de Dios. Y el Señor le ha hecho entender su palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, la palabra perseverar es que todos los días tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Alguien puede dejar de respirar? No, ¿no es cierto? 5 minutos puede ser que ya llegue, ya algunos pueden ser campeones en el sea. Pero ahí necesita respirar. Todos los días necesitamos, pues ya 3 días te puedes quedar 4 o 5 días sin tomar agua. Pero después necesitas agua. No es que yo soy como Jesús, voy a tener, yo lo voy a superar a Jesús. Yo voy a hacer un ayuno seco de 40 días. Te vas a morir, ¿no? Jesús, siendo Jesús, no hizo ayuno seco, tomaba líquido. ¿Entiendes? ¿Qué estoy diciendo? Nuestra comunión con Dios es fundamental para tener una mente arrepentida, ¿no? Nosotros necesitamos, amado hermano, si tú vas a la palabra de Dios, por ejemplo, vas a Joel, va a decir, rasgar vuestros corazones. Arranca ese pecado. Renuncia a ese pecado. Tenemos que renunciar. Yo batallo todos los días, ¿no? Yo puedo llegar, tengo 71 años y probablemente no sé hasta qué edad Dios me dará vida. Si Dios me da 80 o 90 o 100, hasta ese día voy a batallar contra el pecado. No hay hombre que no sea tentado todos los días. No hay hombre que no batalle. A veces el mayor enemigo que tenemos no es ni el mundo ni Satanás, sino nuestra carne. Por eso Pablo dice en Romanos 7:23, miserable de mí. Soy un miserable. ¿Cómo es posible que yo, conociendo tanto la palabra de Dios, entendiendo tanto la palabra de Dios, yo esté en esta condición? Eso es lo que está diciendo. Soy un miserable. Estoy arruinado. No puede ser, decía Pablo, no puede ser. Porque lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Eso nos pasa a todos a veces, amado. Si alguien aquí dice que no tiene problemas con luchar contra el pecado, le damos gracias a Dios, hermano. Y oraremos por ti para que no tengas ese problema que la mayoría que está acá lo tiene todos los días de nuestras vidas. Pero Pablo dice, y prorrumpe, como decíamos, ¿no? La lágrima dulce. ¿Qué dice? Voy a leerlo mejor y termino ahí. Al apóstol Pablo enseñándonos que él también batallaba con el pecado, como tú y yo batallamos todos los días con el pecado, amado hermano. Dice 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí él mismo prorrumpe y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¡Aleluya! Pues gracias doy a ¿quién? A Dios. ¿Por quién? Por Jesús, que es humano, que se hizo como tú y yo, pero que ahora es el Señor de nuestra vida. Es nuestro Señor, ¿me entiende? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la
con la carne a la ley del pecado. Puedo decir acá, más con la mente arrepentida, cambiada y transformada por Dios, ahora soy un instrumento de Dios en Cristo Jesús para cumplir la ley. Mas con la carne yo no puedo vencer el pecado. Yo con la carne yo no me puedo arrepentir. Sí, puedo recibir la resolución: a partir del día de hoy yo no voy a pecar. Y de verdad que eres sincero. Y es verdad lo que estás diciendo. Y es tu deseo de verdad, que no quieres pecar. Estás tomando una resolución de no pecar. No pasa ni un mes y vuelves a pecar. Y aún peor todavía, porque eres tú el que está tomando la resolución. No es Dios. Por eso Pablo dice: Dios que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios, por medio de ese Espíritu Santo, se mete en nuestro corazón y Él comienza con ese arrepentimiento que hemos derramado tantas lágrimas delante de Dios, esa amargura, esa dureza de corazón. No, Dios ha ido cambiando nuestro corazón, de tal manera que ahora ese corazón ya no es un corazón de piedra, es un corazón de carne, como dice Ezequiel 36, 26. Dios lo ha hecho por medio de su Espíritu y su palabra. Ahora puedes alabar y adorar a Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú eres el que me ha cambiado. Por eso ahora entiendo que yo no puedo vencer al pecado. Yo no me puedo arrepentir por mí mismo. El arrepentimiento lo produces tú, Señor, en mi vida y en mi corazón. Dios nos ayude, hermano, en este tiempo. Padre, ten misericordia de mí, Señor, porque yo peco muchas veces en pensamiento y en obra, Señor. Y vengo ante ti a pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. Póngase de pie, amado hermano. Oh, delante de ti estamos, Señor. Espíritu Santo, tú que estás en mí y estás en mis hermanos, en aquellos que te conocen. Tú eres el único Espíritu de Dios que puede usar esa palabra que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, para ver nuestra condición, cómo estamos delante de ti. Produce un arrepentimiento con frutos dignos de obra, Señor, de un cambio, no solamente de mentalidad, de mente, sino de accionar. Oh Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre Celestial. Oh Padre, Espíritu Santo, haz tu obra, Espíritu Santo.